Muy buenas tardes a todos y a todas y damos una especial, calurosa, afectuosa y un agradecimiento inmenso a la profesora Catherine Bedoya Agudelo. Ella es licenciada en Educación Especial de la Universidad de Antioquia y nos va a hablar de una charla muy interesante. Recordemos que este es un conversatorio y como conversatorio tenemos que poner el tema para conversar. Y el tema para conversar es el homeschooling con neurociencia, un tema que resulta novedoso para algunos, polémico para otros, expectante para otros, pero definitivamente son las huellas de nuestros egresados y egresados, licenciados, pedagogos, maestros, magísteres y doctores, las que queremos recoger. Estamos inaugurando en este instante, hoy 21 de agosto del 2025, estamos inaugurando el ciclo de conferencias y conversatorios, huellas pedagógicas, experiencias de egresados y egresadas de la Facultad de Educación. Este es un espacio para aprender, para inspirarnos y para conectarnos con las experiencias de todos los profesionales de nuestra facultad. ¿Por qué un ciclo de conferencias con nuestros egresados? Hemos insistido muchísimo en la universidad en la necesidad de fortalecer el vínculo con nuestros egresados y egresadas. No es sencillo. Muchos de ustedes, los egresados y ustedes, estudiantes, cuando ya egresen, por diversas razones se van alejando de la universidad, se van distanciando de su alma mater y creemos que ello no es posible. Creemos que ello no debe ser así y no queremos que sea así, por varias razones. Primero que todo, por la responsabilidad que nos asiste a nosotros como universidad, seguirles sus huellas, seguirles sus trayectorias, seguir conversando con ustedes, porque ustedes son el referente más claro que nosotros tenemos para retroalimentar nuestros programas, para saber si nos estamos equivocando o por el contrario, si estamos haciendo bien las cosas. Y en ese sentido, la voz de ustedes, la experiencia de ustedes, las inquietudes de ustedes son supremamente necesarias. Eso por un lado. Y por otro lado, algo que de pronto los egresados y egresadas no han previsto, no lo tienen mucho en su cabeza, es que al egresado y a la egresada también le asiste una responsabilidad social con su universidad que lo formó. Y más cuando la universidad es una universidad pública. Recordemos que a nosotros nos forma el Estado. ¿Y el Estado quién es? El pueblo colombiano. El pueblo colombiano es el que a través de los impuestos, a través de la fe y la esperanza que tienen nosotros los educadores, en nosotros los maestros, ellos dicen, nosotros estamos pagando una educación pública porque confiamos en que esos egresados de la universidad pública hagan que pasen cosas mejores en nuestra humanidad y en nuestro país, que mejore la educación. Pero resulta que el egresado hay veces sale, hace cosas maravillosas, no nos enteramos y no nos retorna el egresado ni la egresada esos saberes que han construido, esas reflexiones que han tenido. Y también que nos traigan esos nuevos interrogantes que se cuestionan y nos traigan ese saber y lo comuniquen a otros egresados, a otros estudiantes, a profesores. Entonces, finalmente nosotros lo que queremos hacer es una comunidad, una red de egresados que nos permita eh, conectarnos, comunicarnos y hacer comunidad. Bueno, entonces les voy a contar de qué se trata este ciclo de conferencias. Tenemos proyectadas o planeadas 4 conferencias. Ellas son en su orden, la de hoy que inaugura la profesora Caterine. Seguimos el 18 de septiembre a las 6 p.m. con la conferencia Educación Formal en la Virtualidad, experiencia del Cibercolegio de la Universidad Católica del Norte, a cargo del profesor, del maestro Julián Andrés Ochoa Gómez. Él es licenciado en Ciencias Sociales y magíster en Educación de la Universidad de Antioquia. Proseguiremos el miércoles 22 de octubre a las 7:30 p.m., también con una conferencia muy interesante. Se llama La convivencia escolar intercultural hacia una resolución de conflictos en la ruralidad. Fijémonos ese tema tan interesante. Y eso está a cargo del licenciado Julio César Olivero Cordero, licenciado en Educación Básica Primaria de la UDEA. Y el jueves 25 de noviembre cerramos este ciclo 2025-2 a las 6 p.m. con la conferencia El Museo y la Escuela, conectar propósitos para la transformación educativa, a cargo de nuestro egresado Carlos Andrés Valencia Yepes, es pedagogo de la facultad y magíster en Gestión, Ciencia, Tecnología e Innovación.
Bueno, como ven, tenemos una diversidad de experiencias y sentimos que el egresado, como les decía, contar, escuchar, recorrer esas trayectorias del egresado es un regalo. Es un regalo de la vida y es un regalo también que nos dan los egresados y que nosotros hemos decidido estrechar ese vínculo y estar ahí. Bueno, les cuento de la profesora Catherine. La profesora Catherine es licenciada en educación especial, es diplomada en, neuroeducación y neuropsicología infantil y es artista clown del Instituto de Cultura de Carmen del Viboral. Fijémonos en esta experiencia tan rica, profesora Catherine, y eso es lo que queremos reconocer, esas experiencias. Desde el año 2010 inicia ese proceso de homeschooling, 2010, o sea, es una trayectoria bastante amplia. Desde el 2021 desarrolla su marca personal en educación, aprendizaje con sentido, en la cual ofrece su programa de homeschooling con neuroeducación. Es creadora de la Red Internacional de Aprendizaje con Sentido, una comunidad virtual donde se asesora en neuroeducación a familias que educan sin escuela. Es co-creadora de Natural Lee, una marca educativa que promueve pequeñas bibliotecas libres ecológicas en el departamento de Antioquia. En el año 2024 es conmemorada por la Administración Municipal de Guarne con la placa Mujer Exitosa y Defensora de los Derechos de los Niños en el marco del 8 de marzo, el Día de la Mujer, gracias al programa de neuroeducación. Y en los años 2022 y 2024 se entregan 2 placas por parte de la Administración Municipal de Warner, reconociendo ese impacto que las bibliotecas, estas pequeñas bibliotecas libres ecológicas en el territorio han tenido, pues ellas promueven la transformación en los entornos con problemas psicosociales, en esos entornos protectores a través de la educación y la cultura. Como vemos, desde ya es claro que existe hechos, evidencias, profesora Catherine, para sentirnos muy orgullosos. Nos sentimos como directivos, como profesores muy orgullosos de lo que usted ha hecho como egresada. Y queremos que los egresados que están aquí, los profesores, los estudiantes, escuchemos esta experiencia. Así que le doy la palabra y bienvenida. Ay, gracias, gracias, profe Jacqueline, gratitud por el espacio, feliz, obviamente feliz de estar acá y bueno, con el corazón abierto de seguir sumando en esta apuesta de vincular nuestra alma mater con todo lo que son las acciones a nivel de territorio. Muchas, muchas gracias por este espacio. Bien, em, si quieres, iniciamos entonces con la presentación. Me apoyas ahí compartiendo la pantalla porque a partir de ahí vamos a ir desarrollando la propuesta para el día de hoy. Y le quiero dar un saludo muy especial a todas las personas que se han conectado, a los profes, a los estudiantes, a los egresados, a quienes no pertenecen en el área de educación, porque yo tengo aquí también varias familias que hacen homeschool y que sin tener formación en pedagogía se suman, aprenden, construyen, hacen aciertos muy valiosos en los procesos de educación de sus hijos. Entonces, un saludo muy caluroso, pues, como para todas las familias, las personas que se conectan en este espacio y confiamos que sea un espacio muy enriquecedor en doble sentido. Profe Jacqueline, vamos poniendo, pausando eso. Simplemente es pausar, dejar, pausar, exactamente. Necesitamos audio, pues porque los videos sí tienen, es lo único que tiene sonido. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿quién es Kate Bedoya? Kate Bedoya, yo creo que por encima de todo, soy una amante de la educación. Y la vida me llevó por caminos muy diferentes una vez salí de la Universidad de Antioquia, que ya les diré en qué momento fue, porque salí de la Universidad de Antioquia como, obviamente, con una mentalidad muy estructurada de academia, de seguir títulos formales, de no quedarme solo con la licenciatura, sino ascender desde la educación formal, ¿cierto? En magíster, en doctorados, en viajar, en no sé qué, sí sé más. Pero la vida, gracias a Dios, me cambió el panorama y el rumbo muy diferente y me hizo muy amiga
de los contextos naturales y cómo desde esa cotidianidad, cómo desde la ruralidad, porque vivimos en ruralidad, cómo desde esos entornos con problemas psicosociales, desde el barrio, desde el hogar, desde la vereda, allí es donde requerimos acompañar y fomentar procesos de educación. Entonces fue un proceso muy bonito porque me amplió la mirada, me permitió comprender que la educación no estaba en un aula, ni al frente de muchos estudiantes impartiendo X saberes, que la educación estaba ahí con tus hijos, la educación está ahí en el barrio, en la esquina del barrio o en la zona veredal o en la placa deportiva o en el museo o en la Junta de Acción Comunal, ahí estaba la educación. Y que en esos espacios era donde necesitábamos permear y acompañar como la riqueza que es ser sensibles con la realidad de otro y acompañar. Listo, esa es Kate Bedoya, una amante de la educación. A raíz de eso, entonces nace pandemia. Pandemia fue irónica, no lo estoy diciendo irónicamente, pero va a sonar así. Pandemia fue una bendición en mi proceso profesional porque fue el impulso para migrar a la virtualidad, ¿cierto? Entonces ahí nace esa marca en educación personal, aprendizaje con sentido, porque obviamente pandemia fue como un despertar de muchos papás que dicen, venga, es que yo puedo acompañar a mis hijos, yo puedo hacer lo que veo que hacen mis hijos a través de una pantalla con la Profis X, Y o Z, ¿cierto? Fue como ese impulso que nos obligó a decir, podemos pensarnos la educación diferente y a personarnos de los procesos de educación de nuestros hijos. Bien, y ese nace por un lado. Por otro lado, también nace la propuesta de Natural Lee, que es unas pequeñas bibliotecas libres ecológicas. La propuesta original no es mía, ni es de mi coequipera de camino, Adriana Correa, sino que es una reformulación que hacemos de modelos que ya hemos visto y decimos, nosotros estamos ubicados exactamente en Guarne, Antioquia, Colombia, y decimos, queremos llevar cultura a esos territorios que tienen problemas de delincuencia, que tienen problemas de inseguridades, de sustancias, consumo de sustancias psicoactivas, de violencia, de inseguridades, de no sé qué. Queremos llegar allá y queremos saber cómo una casita de libros puede transformar esos problemas psicosociales en entornos protectores. Entonces es una labor que venimos haciendo hace 3 años en alianza con la Administración Municipal de Guarne, y que obviamente ya estamos en un punto, estamos ya casi a un punto de instalar 50 bibliotecas libres ecológicas a nivel de Guarne, Antioquia, pero estamos en un punto donde ya queremos migrar a otros departamentos a nivel de Antioquia, donde queremos también decir básicamente más libros, menos pantalla, para las familias, para los adolescentes, para los jóvenes y para la infancia. Esta es la propuesta de Natural Ley. Bien, profe, si quieres, vamos entonces ahí avanzando, eso, y pausamos ahí. Yo no escucho, yo no sé las personas que nos acompañan, si quieren, ¿Lo nos pueden están confirmar por el escuchando? chat si escuchan. No. Yo no escucho. Ah, a ver, espere un momentico, a ver. Me voy a devolver un poquito. Me dicen, a ver. Sí, ahora Ahí, sí. Ya. sí. Páralo Qué ahí un bueno, profe, que segundo. me Eso. retroalimentó. Qué gracias. Genial, gracias, profe, perfecto. Entonces, yo creo que aquí el tema no es quién soy, sino quiénes somos, porque yo creo que yo soy lo voy a decir así, yo soy como la que va detrás del combo, por decirlo en palabras más, palabras menos. ¿Quiénes somos? Nosotros somos una familia con un papá de Cundinamarca, una mamá paisa, nos unimos, Dios nos da la bendición, tenemos 2 muchachos ya, 2 grandes hijos, el hijo mayor tiene ya casi 15 años, la hija menor tiene 14 años y son chicos que han sido prácticamente homeschooler. Lo digo prácticamente porque solo estuvieron en prejardín como 4 meses, paré de contar, ¿cierto? Son chicos homeschoolers
Somos una familia cristiana, católica. Para nosotros el tema de la inteligencia espiritual en la formación y en las prácticas de nuestra familia son muy importantes. Y somos una familia que ama la alimentación saludable a través de la acuaponía. Y para muchos ese término acuaponía puede ser muy nuevo, pero es la propuesta y la posibilidad de que podamos tener alimentos 100% orgánicos con tecnología, ¿cierto? Evitando el cultivo en tierra y haciéndolo a través de la simbiosis tan bonita y tan inteligente que nos da la naturaleza de los peces y las plantas. Esta simbiosis, que es original de México, nos dice que los peces pueden alimentar a las plantas y en ese orden de ideas podemos tener alimentos, lechugas, acelgas, pimentones, ochuas, espinacas, acelga, kales, bueno, huerta, alimentos de la huerta, absolutamente orgánicos. ¿Y quienes han propiciado esa posibilidad de que saliéramos de la ciudad, de que vivamos en el campo y que en la ruralidad desarrollemos esos proyectos? Pues definitivamente, en nuestro caso, la maternidad y la paternidad. Ese fue como el foco que nos dijo, venga, lo podemos hacer diferente y queremos hacerlo diferente. Entonces, vamos a reproducir este corto clip donde vas a identificar quiénes son los protagonistas del homeschooling con neuroeducación, que es el tema que nos convoca hoy. Vas a ver una línea del tiempo muy ágil, en donde vas a ver desde esos inicios quiénes son esos dos hijos, qué hace las artes en mi vida y cómo terminamos con los procesos de neuroeducación. Listo, muchas gracias, profe. Vamos. Dejémoslo rodar. Paramos ahí, profesora Caterina, Eso, seguimos. vamos a dejarlo La ahí dejo? en la Ah, línea bueno, de listo. tiempo. Perfecto, Perfecto. muchas gracias, profe. Bien, ahí logramos ilustrar a grandes rasgos, realmente es un puñado como de, de lo que tenía más a la mano, como un puñado de lo que ha sido un proceso de familia, ¿cierto? Un proceso de familia y un proceso donde la educación, donde las artes están implícitas, primero en mi formación como persona, ¿cierto?
pero en ese orden de ideas, con esa capacidad de entregarlo también al otro. Cuando hablo del otro, hablo de los hijos inicialmente, hablo de mi familia, pero que en algún momento pandemia me obligó a, ¡plop!, demos ese salto y entreguemos este contenido de valor al mundo, ¿sí? Bien, Kate Bedoya entonces en el 2000, 2007 recibo el título de, casi que sale a blanco y negro esa foto, el título de licenciada en educación especial, ¿sí? Y mmm, desde entonces, dentro de la educación especial, siempre me desempeñé hasta el 2014 como docente de apoyo, que es una figura que actualmente funciona, que básicamente somos las profes que acompañamos a los chicos que ahora les llamamos con barreras en el aprendizaje y la participación. En mi tiempo se les llamaba niños con necesidades educativas especiales. Y básicamente lo que hacemos es sustentar ese proceso escolar institucional, público o privado, para que los niños vivan esa posibilidad de inclusión escolar. Eso es lo que hacemos. Entonces, el tener la posibilidad de trabajar con equipos interdisciplinarios a nivel del Oriente Antioqueño, a nivel de Medellín, me favoreció mucho un saber muy interdisciplinar, ¿cierto? Entonces bebía información de la psicóloga, pero también bebía la información del TEO, pero también bebía información de la fonoaudióloga, pero también bebía información de la fisio, y eso me permitió en ese tiempo identificar y comprender más lo que es el desarrollo infantil. Porque yo como educadora estaba centrada netamente en procesos de lectura, escritura y lógica matemáticas. Pero resulta que para yo lograr esos procesos, la fono me tenía que aportar una cantidad de habilidades comunicativas, pero también el TEO me tenía que aportar una cantidad de habilidades desde la motricidad fina y gruesa, y la fisio también desde esa motricidad gruesa, ¿cierto? En ese desarrollo infantil. Entonces fue un espacio absolutamente enriquecedor y esa fue mi escuela. Esa fue mi escuela para comprender quién es el niño, qué es la infancia y más aún, qué es la infancia con un diagnóstico neurológico, ¿cierto? Que es la infancia con una condición de discapacidad, que es la infancia con una condición de trastorno, de síndrome, de dificultad. Un acercamiento muy enriquecedor, muy bonito. Y en el 2011 nace entonces, en el 2010 nace nuestro primer hijo, y en ese momento hay una decisión familiar que me supuso mucho, emocionalmente me costó mucho, y fue esa decisión de, venga, vamos a maternar, ¿cierto? O sea, tienes un trabajo estable, en ese momento trabajaba en el Oriente Antioqueño, como docente de apoyo, con lo que llamamos WISE, Unidad de Atenciones Integrales, dando ese apoyo. Y en ese momento tomo la decisión, compañía de mi esposo, más por iniciativa de él, de decir, venga, goces de la maternidad. Para mí eso fue como, oh, Dios mío, gozarme la maternidad. Sí, pues es que yo amo a mis hijos, pero siempre tenía este chip. Yo amo a mis hijos, pero estaré con ellos lo básico porque necesito ser una mujer productiva, que genere ingresos, que tenga complementar estudios en educación formal, porque en ese momento para mí la educación formal era lo importante, ¿cierto? Bien, nace nuestra segunda hija en el 2012, pero resulta que ya desde el 2010 ya me enamoro de la maternidad. Y continúo haciendo labores de educadora especial como docente de apoyo de forma particular, como lo hacen muchas profes que de forma particular brindan apoyos escolares. Bien, por allá como en el 2011 empezamos a rondear la idea del homeschool, pero resulta que en Medellín la red estaba absolutamente incipiente, no había básicamente, estaban en sus inicios. Los movimientos más fuertes, el movimiento más fuerte a nivel de Colombia era en Bogotá, ¿cierto? Entonces tenemos la posibilidad de viajar, de conocer, de investigar, de leer mucho, me tomó mucho tiempo, muchos años. Como ya estaba en casa, ya adelantaba con los chicos procesos de estimulación temprana, acompañamiento y esos primeros 2 años de vida que es control de esfínteres, que es higiene, que es alimentación, que es vínculo afectivo, que son habilidades comunicativas. Ahí estábamos presentes y analizando mucho el tema del homeschool.
pero no como muy convencida. La verdad, la propuesta llegó también leyendo mucho del contenido que se estaba dando en la educación escolar. Bueno, y a raíz de ahí, básicamente, un cambio de domicilio me lleva a mí a tomar la decisión, porque ya la motivación estaba a nivel de padres, pero a mí me llegó a tomar la decisión de decir, bueno, venga, intentémoslo, por allá como en el 2011, 2012, intentémoslo y hagámoslo con temor y temblor, pero hagámoslo, ¿cierto? Y de esa manera me empiezo a vincular con las familias de Medellín, pero muy prontamente, yo viviendo en el Oriente Antioqueño, me desgasto con el viaje, con los desplazamientos y dije, no funciona. Además que ellos ya tenían hijos muy grandes, mis hijos eran chiquitos y ellos ya tenían casi preadolescentes, chicos de 11, 12 años y mis chicos eran de 2, 3 años. Entonces dije, no funciona por ahí. Entonces montemos red, hagamos algo local, preguntemos en grupos, en grupos de homeschool quién está en el Oriente Antioqueño, no seré la única familia del Oriente Antioqueño, y empecemos red. Y así fue. Iniciamos red por allá como en el 2006. Y, eh, y la maternidad me dio un regalo de conectar demasiado con las artes. No es un tema de academia, no es un tema de, además porque yo venía con el chip que los que hacían artes tenía como esa creencia limitante por cultura, por patrones de infancia, por creencias limitantes, por educación de mi familia, de que los que hacían artes eran eh, problemas, personas locas o problemas, discúlpenme la expresión, pero era mi pensar, mi formación en ese momento, o personas que desocupadas, no sé qué, si sé más. Entonces la maternidad me llevó como a comprender cómo las artes son ese vínculo de sensibilización con las emociones, con unas emociones que nos habitan, que habitan a la infancia. Y empiezo a explorar el mundo del clown, el arte de ser payasa es una línea, es una técnica de las artes escénicas y veo la posibilidad de estudiarlo aquí en el Oriente Antioqueño y me maravillé y quedé súper conectada y a partir del clown y de la formación que tuve allí, pues he tenido la posibilidad también de abrirme y derrotar con diferentes expresiones de artes escénicas. ¿Cuál ha sido el objetivo? Fraguar mis emociones. Esa ha sido la motivación, ¿cierto? Más allá de una monetización, más allá de un espectáculo, más allá de una profesión de vida, la he tenido súper clara, cómo las artes permean esos procesos de educación y hacen que mamá viva las emociones con paz y sea resiliente y desarrolle el pensamiento creativo y solucione problemas y tenga capacidad de planificación y capacidad de toma de decisiones. Todo lo que nos propone las funciones ejecutivas, que desde las neurociencias, pues muchas veces tenemos limitaciones al respecto, las artes. Y ahí también conecto entonces con las inteligencias múltiples que en ese momento, te estoy hablando, ahí tenemos la línea de tiempo, en ese momento fue un concepto que aprendí en nuestra Universidad de Antioquia. Tuve la oportunidad de elaborar, uno de mis primeros trabajos fue en una institución, en un colegio de inteligencias múltiples, fue una experiencia supremamente corta, pero creo que todo eso sumó porque después me dediqué a ser docente de apoyo, ¿cierto? Entonces fue una experiencia de, no sé, 6 meses, tal vez, 9 meses. Pero fue la posibilidad de decir, bueno, ¿y qué tal si lo hacemos diferente, ¿cierto? ¿Qué tal si hacemos ese proceso de homeschool desde las inteligencias múltiples, potencializando, como dice nuestro mentor Garner, potencializando esos acentos significativos que tiene la infancia? Y en ese caso, los niños, ¿cierto? De tal manera que lograste ver en el video que nuestros hijos han logrado, gracias a Dios, explorar diferentes áreas, diferentes matices, diferentes habilidades,
¿Por qué? Porque nuestra educación está orientada con estructura en esa posibilidad, en la posibilidad de que los chicos exploren el libro con libertad. No tengan que estar diciendo, mamá, ¿me alcanzas el libro que quiero leer el cómics? ¿Cierto? De que tengan un material artístico disponible en casa, que tengan la posibilidad de crear, de construir, de armar, de desarmar, que tengan la posibilidad de explorar la música, que es tan importante a nivel de desarrollo cognitivo, de desarrollo cerebral. La música es de las habilidades que me desarrolla con mayor, desde la neurociencia, con mayor certeza, ambos hemisferios, derecho e izquierdo. ¡Pum! Creo que nuestro cerebro es una máquina. Ahorita estoy haciendo otro diplomado, soy muy amiga de los diplomados, me encantan porque es un proceso de educación informal, puntual, conciso y te da las herramientas que tú necesitas. Entonces, claro, el cerebro es una máquina, o sea, uno de los neuromitos que tenemos, y más cuando yo estudiaba en educación, era que o se desarrolla el hemisferio derecho o el izquierdo, nos decían, o nos decían también en educación, las neuronas que mueren no se regeneran, o solo usamos el 10% del cerebro, ¿cierto? Una cantidad de neuromitos que nos hacen cuestionar mucho las capacidades y la inteligencia de la infancia, básicamente. Entonces, les mencionaba que el cerebro es una máquina que realmente funciona gracias a nuestro cuerpo calloso, que es la unidad de mis dos hemisferios, de forma enriquecedora. Y cuando yo trabajo un instrumento musical, trabajo ambos hemisferios. Desde la lógica, la matemática, los músicos son súper tesos en eso, pero también son súper sensibles y súper creativos con el ritmo, con la melodía, con la composición, ¿verdad? Pero entonces también cuando los niños se enfrentan a una construcción de legos, como ese cerebro como máquina se va permeando y esa neuroplasticidad me va generando nuevas sinaptogénesis, que son nuevas sinapsis, y eso me favorece ya aprendizaje. Entonces son niños creativos, solucionan problemas, puras funciones ejecutivas, capacidad de planificación, capacidad de resolución de problemas, flexibilidad cognitiva, todo lo que necesitamos en la infancia. Así llegan las inteligencias múltiples. Y por allá, como en el 2020, me doy cuenta que toda esa maravilla me encaja perfecto con la neuroeducación. Que la neuroeducación tiene sus inicios a partir de 1900, finales de 1900, principios del 2000, pero que solo hasta ahora, a nivel de Colombia, la estamos como, porque ella es original como de España, de países europeos, pero a nivel de Colombia la estamos como amasando, masticando, permeando y demás. ¿Sí? Entonces, eso es la historia de homeschooling con neuroeducación. Y para empezar, si quieres, profe, seguimos con la siguiente presentación. Para empezar, vamos a desligar un poco el tema del homeschool. Ese va a ser nuestro primer bloque. Ahí lo vamos a dejar. Bueno, lo teníamos como objetivo entonces para este espacio. Sí, vamos a avanzar, yo lo digo, y vamos a seguir con el genoma humano. Eso vamos a seguir adelante, que ya lo he venido desarrollando. Vamos a mirar la siguiente imagen. A mí me encanta, yo creo que esta es la inspiración mía que me hace hacer homeschool. Vamos a dejarlo ahí. Eso ahí está perfecto, muchas gracias. El genoma humano propone y la crianza dispone. Eso es una, yo no sé, es una frase que yo me apersoné de un anónimo. A mí todo lo que me funciona, entrego como su citación textual. Este es de un anónimo, lo escuché de un pediatra una formación que tuve hace un tiempo y me encantó, porque aquí estamos hablando de epigenética. Y definitivamente la epigenética y la educación tiene que permearse de epigenética. ¿Qué es la epigenética? La epigenética es esa posibilidad de comprender que el ambiente, que la crianza, que el hogar, que la escuela, que el barrio es el que me favorece, me estimula o me bloquea el desarrollo infantil, básicamente. Los niños que viven en condiciones de privación, de violencia, de abuso, que tienen dificultades con la higiene del sueño, le llamamos higiene del sueño al hábito de dormir, del hábito nocturno de dormir, del sueño.
problemas de alimentación, que tienen una ruptura en el vínculo afectivo con sus padres. Esa epigenética, esos factores externos, obviamente van a incidir en el proceso de desarrollo infantil. Y cuando te hablo de procesos de desarrollo infantil, no te estoy hablando solo de que aprendan a sumar, a restar y a multiplicar o dividir. Te estoy hablando de las habilidades emocionales de la infancia, te estoy hablando de las funciones ejecutivas de la infancia, te estoy hablando de los dispositivos básicos de aprendizaje que requieren los niños para aprender, ¿cierto? Eso creo que lo más bonito que me ha dejado a mí la educación especial es enamorarme del cerebro. Fue lo más bonito. Pero claro, la universidad simplemente dio un pincelado, un pincelazo, ¿cierto? Así como que un brochazo así largote, tú. Sembró la semilla, que creo que es súper valioso y súper importante. Ya el proceso de profundización ha sido lo que la vida me ha llevado a hacer, ¿cierto? Entonces, cuando te hablo de dispositivos básicos de aprendizaje, te estoy hablando de esos 5 recursos cognitivos que el cerebro de todo ser humano tiene para aprender y que tú en este momento estás activando, tú que me estás escuchando los estás activando. Tu capacidad de atención, tu capacidad de memoria, tu capacidad de percepción o sensopercepción, tu capacidad de motivación y habituación. ¿Listo? No los vamos a desarrollar en este momento porque eso es otra tela para cortar, pero si los quieres profundizar, te invito a que en mis redes sociales, que en todas estoy como kate.bedoya, especialmente en YouTube, hay un videito súper chévere que monté en mi canal que se llama estimulación cognitiva, ¿cierto? Entonces lo buscas como estimulación cognitiva, Kate Bedoya o kate.bedoya y ahí ya encuentras como la información. Son los recursos cognitivos que tiene el ser humano para aprender, ¿cierto? Entonces, resulta que aquí te entrego a Mafalda, a mí me encanta Mafalda porque me parece que Kino fue un genio en su tiempo y ahora, post tiempo, Kino es un genio porque logró interpretar muy bien desde la caricatura y desde el arte, toda una crítica social, educativa, ambiental y demás, ¿cierto? Económica, política y demás. Entonces me encanta mucho porque esa es la disputa de Miguelito. Miguelito dice, las palabras de mamá, o sea, tú ubícate, o del adulto, no corras con los zapatos nuevos que los vas a ensuciar, no saltes sobre el sofá que los vas a destrozar, no te arrastres por el piso, que vas a despedazar la ropa. Y muy enojado le dice Miguelito a Mafalda, Mafalda, decime, al final de qué me sirve ser un niño si no te dejan ejercer. ¿Cierto? Eso es ambiente, eso es epigenética y eso incide en los procesos de educación de la infancia. ¿Listo? Entonces, ese es el punto de nuestro homeschool. Ese es el punto de la educación como tal. Ahora sí, profe, la siguiente imagen, porfa. Vamos a hacer entonces una... Yo tengo aquí eh, 4 bloquecitos que los voy a hacer muy dinámicos porque soy muy amiga de la teoría, pero también del dinamismo. 4 bloquecitos que nos van a aterrizar, que es ese tema de homeschooling con neuroeducación. La neuroeducación eh, es una ramita, una fusión que me regala la psicología, la educación y las neurociencias. Y básicamente la neuroeducación lo que quiere es comprender cómo funciona el cerebro. Ya lo vamos a profundizar más adelante. Entonces, este primer bloque lo vamos a sintetizar sobre el homeschool, porque así como lo decía la profe Jacqueline, es un tema controversial, es un tema en este momento candente, es un tema muy visible. Cuando yo decía antes de pandemia que educaba, mis hijos en ese momento tenían 9 y 10 años de edad. Cuando yo decía que hacía homeschool, la gente me miraba así como aterrorizada, como que, ¿usted qué está haciendo? ¿Cómo se le ocurre? Eso es un crimen. O sea, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué no los mandas a la escuela o al colegio público, privado, no sé qué, si sé más? Otras opciones de educación flexible, pero es que ellos necesitan socializar, ellos necesitan un profe, una figura de autoridad diferente a la tuya, no sé qué. O sea, te miraban como bicho raro. Pero la pandemia
fue ese detonante del homeschool, a tal punto que en este momento muchas instituciones de educación virtual, que por lo que entendí, va a ser el próximo tema de este hermoso ciclo de formaciones, la educación virtual se ha avalado mucho de la palabra homeschool para ofrecer servicios de educación virtual, pero hay una línea muy diferente, o muy delgada, perdón, entre el homeschool y la educación virtual. Es una línea muy delgada. Entonces la pandemia viralizó el homeschool y ya las instituciones de educación virtual se dicen llamar, apoyamos el homeschool o haz con nosotros homeschool, ¿cierto? Pero son dos procesos, son como primitos, pero no es lo mismo, ¿cierto? O sea, si tú tienes un primo, compartimos información, compartimos genes, pero no somos lo mismo. Tú eres tú y yo soy yo, básicamente. Esa es como la analogía que yo te quiero dar entre educación virtual y homeschool. Bien, ¿quiénes son los mentores del homeschool? Por orden de tiempo, vamos primero con Charles Manson y después vamos con John Holt. Pero John Holt es llamado en este momento el padre del homeschool. Y mira que no es nada nuevo. Desde 1923, este educador en Estados Unidos dice, venga, él es investigador, él es educador y dice, pero es que yo veo que los niños aprenden de una forma mucho más efectiva cuando la motivación les acompaña en esa exploración. También es escritor, entonces en su tiempo, así como lo vemos en pantalla, en 1964 publica el libro How Children Fail y en el 67 publica How Children Learn, donde hace una crítica muy clara al sistema de educación formal, es decir, a la escuela, ¿cierto? Y él dice, pues los niños aprenden de forma más profunda y significativa, esas son palabras de John Holt, más profunda y significativa cuando siguen su propia curiosidad y no cuando desde afuera tienen que seguir un currículo rígido. Entonces ya tú me puedes decir a mí, que ahora vamos a tener nuestra sesión de, de preguntas y respuestas. Tú me puedes decir, y yo se lo digo a mis familias de homeschool, a las familias que asesoramos, yo les digo, significa que los niños van a aprender solo lo que quieren aprender. En palabras de Kate Bedoya, no, porque tenemos a nivel de cerebro algo que se llama ventanas de oportunidades, que ahora las vamos a ver, las vamos a desmesurar un poquito más, o ventanas críticas del aprendizaje. Entonces, el cerebro está dispuesto en unos periodos de tiempo infantil para aprender unos conceptos mucho más fácil. Entonces, hay un área, hay una franja cerebral para aprender más fácil el lenguaje, o más fácil aprender a correr, que eso se parte del desarrollo infantil, o aprender a coger un lápiz, parte del desarrollo infantil, o aprender a operar números, o aprender a leer y a escribir, ¿cierto? Eso se llaman ventanas críticas del aprendizaje o ventanas sensibles del aprendizaje. Bien, entonces, pero lo que dice el padre del homeschool, en nuestra experiencia absolutamente válida. Si no hay emoción, que es uno de los dispositivos básicos del aprendizaje, si no hay motivación en ese niño, olvídese que usted se le puede parar, vea, usted puede ser clown como yo, se le puede parar, le hace truco de magia, le hace el super experimento, le hace el super montaje, le tiene el aula en la casa, le tiene el proyecto así súper bien montado, investigación, pedagógico, no sé qué. El aprendizaje va a ser básico, si es que hay aprendizaje, súper básico. La emoción es uno de los 5 dispositivos básicos del aprendizaje. Recuerda que yo te hablé, atención, percepción, memoria, motivación y habituación. La motivación es fundamental y lo llamamos como motivación intrínseca, porque existe motivación extrínseca e intrínseca. La motivación intrínseca es esa capacidad que tiene el infante de curiosear, observar, preguntar, indagar, construir, hacer, deshacer, armar, desarmar. Y yo me tengo que valer de eso como adulto, como acompañante, como educador para potenciar el aprendizaje. Porque eso me está diciendo a mí que hay una ventana crítica de aprendizaje,
una gran oportunidad de aprendizaje. Entonces me está diciendo, uy, este niño ya está, a mí me pasa, familias que asesoramos familias de Estados Unidos, de Ecuador, de México. Nomás hace poco hablé con una familia de Estados Unidos que le di una formación a la mamá porque su hijo tiene 3 años y ya está pidiendo, ya está leyendo silábico y ya está empezando a hacer sus primeras grafías. De 3 años. Cuando desde las neurociencias, entre los 5 o 7 años, el cerebro está preparado para aprender. Kate, ¿por qué pasa eso? Si la neurociencias me dice que desde los 5 años en adelante es el proceso oportuno para que los niños aprendan. Si te paras desde la neurociencia, si te paras desde la pedagogía Waldorf, te van a decir que por septenios. Entonces, después de los 7 años, el niño está presto para aprender a leer y a escribir. Pero, ¿qué pasa cuando ese niño desde los 3 años ya te lo está diciendo? Mamá, ¿qué dice aquí? ¿Cómo son esta letra? Coge no sé, la tiza, el grafito, el marcador, tal, y hace sus primeras grafías. Ahí te está diciendo algo el niño, y te está diciendo, hey, venga, que es que mi cerebro me está pidiendo más, mi cerebro me está diciendo, deme letras, quiero lectura, quiero aprender a escribir, quiero comunicarme, porque es que la lectoescritura es una habilidad de comunicación y también lo quiero hacer de esa forma, ¿cierto? Entonces es la riqueza del homeschool, que yo lo puedo personalizar. Entonces esta mamá me contacta y me dice, Kate, ven, mostrame, enseñame, tata, no sé qué. Entonces yo creé, gracias a la educación especial y a trabajar en esos procesos de docencia de apoyo, por más de 10 años con niños con unos diagnósticos muy severos, generalmente con chicos con discapacidad cognitiva. Yo bebo de diferentes métodos de lectoescritura, entre esos me quedé de una manera súper fija con la metodología GEMPA, que es una metodología brasilera, que hace un grupo de investigación que lidera Grossi en ese momento, porque ella trabajaba con chicos con TEA, lo que llamábamos o llamamos autismo todavía, se les dice chicos con autismo. Entonces ya se da cuenta que es un método efectivo para que los chicos con autismo aprendan a leer y escribir. Yo veo esa información, recojo información como todo lo que voy haciendo a nivel de territorio y creo, hago una mezcla ahí, una híbrido, creo un método que se llama el método flexible LudoLes, que significa lúdica de la lectoescritura. Y en ese orden de ideas, el método le dice a esa familia homeschool, venga mamá, que es que usted lo puede hacer. Yo le entrego la didáctica, yo le entrego el cómo, yo le entrego el material, y yo le explico por qué su hijo a nivel cognitivo y a nivel de desarrollo infantil le está pidiendo letras y le está pidiendo trazos y le está dando cuerda para tener una inmersión en los procesos literarios, ¿cierto? Se puede hacer. Yo Kate Bedoya, soy súper partidaria. Si la infancia te lo pide, se vale. Bien, bien, y vamos con Charlotte Manson. Ella es más viejita, fue muy influyente, una mujer de Inglaterra, muy influyente en los procesos de homeschool en su país. Y ella dice básicamente, a mí me encanta su postulado porque ella dice, la educación es una ciencia de relaciones. Los niños aprenden mejor cuando se les exponen a ideas ricas, naturaleza y cultura, ¿cierto? Entonces ella hace una crítica muy clara y tiene como las familias de homeschool que a nivel de mundo la siguen a ella, o bueno, ella vivió, pues, pero siguen sus prácticas. Ellos manejan mucho algo que se llaman libros vivos, ¿cierto? Y ahí lo tenemos en pantalla, donde ella dice, se hace lectura de libros vivos. Es decir, la infancia no se tiene que ceñir con lectura de textos escolares áridos. Aquí también estamos hablando de motivación. Y mira que son dos épocas súper diferentes, dos países diferentes, casi que una muere y el otro nace, pero nos venimos pensando cómo hacerlo diferente. Vamos con la próxima, porfa, profe. Listo, vamos a hacer una contextualización entonces de qué es ese tema del homeschool, qué sucede a nivel de mundo y qué sucede a nivel de Colombia. A nivel de Colombia, porque seguramente tenemos familias conectadas por fuera de Colombia, familias de nuestra red, que se han conectado, pero con seguridad la mayoría es colombiana. Entonces, así como a grandes rasgos,
¿Qué sucede a nivel del mundo? Que el homeschool es validado, es permitido a nivel de país y está en crecimiento. Está en crecimiento. Ojo maestros, ojo estudiantes, porque eso es lo que nos está diciendo la actualidad. Es un proceso que está en crecimiento. Porque, ¿por qué? Porque sucede que tenemos la posibilidad de personalizar la educación. Y tenemos la posibilidad de ser flexibles en el acompañamiento de la educación. Atención, la palabra flexibilidad no tiene que ver con desorganización. Me acuerdo en este momento de una familia de Estados Unidos también. Ahora vamos a escuchar a la mamá, que ahí la tenemos también en un testimonio. Ella me decía, ella está en nuestra comunidad hace 3 años, ¿cierto? Es de las, yo creo que es de las pioneras que tenemos a nivel de comunidad, porque por allá en el 2021 es que se formaliza todo el tema de aprendizaje consentido y migró a esa digitalidad. Entonces, ella me contacta y ella me decía, yo pensé que cuando yo te escuchaba vos hablar por YouTube, vos eras toda hippie. Ella decía eso, vos eras toda hippie, vos como que cero estructuras, que el niño aprenda lo que quiera, como quiera, cuando quiera, a la hora que quiera, si se quiere bañar, bañese, si quiere dormir, duerma, si quieres estar de compras, vámonos de compras todo el día, o montémonos al caballo, trabajemos en la huerta. Atención, eso no lo tengo aquí, pero vale la pena la acotación. Hay tantas, a nivel de homeschool tenemos 2 modalidades, 2 polaridades. Están las familias que dice esta mamá que son unischool, es decir, donde el niño es el protagonista de los procesos de educación en el hogar y todo se hace según el parecer y el querer del niño. Bien, entonces son familias con cero estructuras porque todo lo invita a la infancia, el niño. Pero también tenemos a las familias que son netamente homeschool, que son las familias así súper rígidas. El horario, casi que montan un aula en la casa, el computador, el escritorio, la biblioteca, no sé qué, desocupan el espacio y montan un aula en la casa. Y tienen a sus 2, 3, 4, 5 hijos estudiando en casa con un espacio diseñado para estudiar. Yo desde la neuroeducación, en homeschooling, trabajo el epicentro, veo de la estructura, no tan estructurada, pero veo de ella, pero también veo ese aprendizaje espontáneo que me da la UNESCO. Y en ese orden de ideas, para mí es importante la motivación del chiquito y lo que él quiere curiosear y conocer, porque eso me está diciendo a nivel cognitivo, que él está preparado para jugar con números, para operarlos, para investigar, para tomar decisiones, para solucionar problemas, para gestionar sus emociones. La educación las emociones es fundamental en los procesos de educación infantil, porque vemos índices de adolescentes. ¿Por qué las enfermedades mentales se detonaron en pandemia? ¿Y por qué los adolescentes tienen una cantidad de diagnósticos que yo creo que al DSM-4 ya no le caben más diagnósticos mentales? El adulto y el adolescente que tiene problemas mentales es porque hubo una infancia inconclusa. Muchos autores lo dicen, yo soy fiel creyente de eso y se lo digo a mis familias todo el tiempo. Un niño que no tiene salud emocional en la infancia, que no tiene un vínculo afectivo con sus padres, que no tiene una validación, que no tiene una nominación, que no tiene unos lenguajes de amor primario por Gary Chapman fortalecidos, es un niño que muy posiblemente en la adultez o en la juventud se detona a nivel mental. Entonces tenemos cuadros o epidemias de chicos con depresión, con ansiedad, y con ideaciones suicidas, o con bajas habilidades, o son antisociales, o no sé qué, o sí se. Cuando no es que hay problemas de alimentación, problemas de sueño, o trastornos diagnósticos, los que tú quieras. ¿Cuál es el origen? La infancia. La infancia. Entonces nosotros en neuroeducación no somos ni 100% homeschool ni 100% unischool. Somos un equilibrio donde bebo de ambas polaridades y fusionamos el acompañamiento de los chicos. Bien, ¿qué pasa a nivel de Colombia? Pues a nivel de Colombia resulta que
lo hemos llamado siempre. Yo creo que ese término todavía está vigente y si no, me van a disculpar los abogados y demás. A nivel de Colombia, le llamamos que la educación sin escuela es un tipo de educación fantasma. ¿Por qué es fantasma? Porque de forma explícita no nos encontramos ni en la Constitución Política de Colombia ni en la Ley General de Educación. Pero de forma implícita sí estamos y existimos. Entonces decimos que nos podemos mover. Y por darte como unos ejemplos así súper básicos, si estás tomando notas, si te interesa profundizar, Constitución Política de Colombia del 91, título 2, capítulo 1, nos dice que el Estado tiene que garantizar la libertad de enseñanza, de aprendizaje e investigación. Ahí estamos las familias homeschool, validando nuestro derecho a la libertad de la enseñanza y del aprendizaje y de la investigación desde el hogar. En el capítulo 2, en el artículo 42, nos dice, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y por allá en el artículo 68, la Constitución nos dice, venga, que usted como papá tiene derecho de elegir el tipo de educación que quiere para sus hijos. Por eso, cuando hablamos de homeschool, no estamos hablando de negar la educación, que eso es otro mito, que nos dicen, pero ¿cómo le niegas a tu hijo el derecho a la educación si en el colegio es donde se aprende, en la escuela es donde se aprende, no sé qué? No, 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 no. Entonces lo primero que yo le digo a mis familias es, venga, es muy diferente la escolarización a la educación, muy diferente. Escolarizar es que yo cojo a mi muchacho y lo dejé en el colegio X, Y o Z. Eso es escolarizar. Mi muchacho estuvo 6 horas allá, 7 horas allá, 8 horas allá y regresó a la casa. Eso es escolarizar. La educación, la cantidad de experiencias del entorno, en palabras de Kate Bedoya, cantidad de experiencias en el entorno que me potencia el desarrollo infantil. Eso es educación. Y eso yo lo puedo hacer en la casa, pero también lo puedo hacer en el museo, y en la placa deportiva, y en la esquina, y en el museo de no sé dónde, y en la biblioteca X, y en la escuela también lo puedo hacer. Entonces es muy diferente, ¿cierto? La educación a la escolarización. Seguimos, profe, porfa. Bien, vamos a hablar de unos mitos y de unas mitos y realidades a nivel del homeschooling, aunque ya lo hemos venido como trabajando, pero así como a grandes rasgos. Lo primero que me preguntan es, ¿y cómo socializan los niños? Y te voy a dar una respuesta, te voy a compartir una respuesta de una de mis mamitas que lleva en el programa también como 3 años, también es pionera. La vamos a escuchar a ella finalizando la conferencia. Ella le responde a la gente, al cotidiano, pues al vecino, a la familia, tal. Le dice, no, venga, es que mi hijo simplemente no va a la escuela, pero no significa que deje de ser parte del mundo. Ya. O sea, el tema de que en la escuela solo socializo porque tengo la posibilidad de que mi par, que el par es el que tiene la misma edad mía, un espacio homogéneo, ¿cierto? Donde por grados escolares y con las mismas, en mi tiempo hasta era el mismo sexo. Ahorita yo creo que muy pocas instituciones, hablo de mi tiempo porque ya fue hace 43 años. Bien, creo que ahorita son muy pocas las instituciones de educación, las escuelas o los colegios que trabajan el tema pues como de hombres con hombres y mujeres con mujeres. Bien, pero lo que hoy es, se concibe la socialización como ese espacio donde estoy con el otro, ¿cierto? De la misma edad o edades muy similares en el mismo grado escolar. Es un espacio impuesto por la institución educativa y a partir de ahí pues tengo que obviamente desarrollar unas habilidades interpersonales o una inteligencia interpersonal en palabras de Garner. ¿Qué es finalmente entonces la socialización? Esa capacidad que tiene el infante, el niño, de negociar, conciliar, comunicar, denunciar, crear, tanto con el que tiene la misma edad de él, pero también con el anciano, y también con el chiqui,
y también con el adulto, sea abogado, doctor, médico, no sé, o sea, cualquiera. Esa es la socialización y eso no lo hacemos en la vida misma. Entonces las familias homeschool, somos familias que, sí, obvio, tenemos un espacio de ritmos en casa, obviamente, pero mucho afuera también, así como lo veías en nuestro video, porque entonces estoy aprendiendo el instrumento musical. O sea, ahorita, por ejemplo, te voy a compartir una situación muy personal. Mi hija lleva 3 días por fuera de casa porque está en unos departamentales de tenis de campo. O sea, ella después de, y él también, ellos después de explorar todas esas inteligencias múltiples, al final dijeron, el chico dijo, lo mío es el ajedrez y me quedo con el ajedrez. Y va para departamentales la próxima semana. Una semana durísima, casi que ausencia de la familia, donde está entrenando y compitiendo de 8 de la mañana a 8 de la noche. O sea, llega a la casa, si es que llega a la casa, a dormir y pare de contar y madruga el otro día, no sé qué, salga y regrese. Y la chica está esta semana haciendo lo mismo en tenis de campo. Son muchachos que después de esa exploración en inteligencias múltiples con diferentes actividades, clubes, redes, espacios, encuentros, comunidades, tal, ella dijo, no, el tenis de campo me encanta y me quedo con el tenis de campo y no sé qué si sé más. Entonces es la chica que están departamentales en este momento y es una semana durísima, o sea, con el mismo ritmo, ¿cierto? Yo te pregunto ahí, ¿será que no socializan? Todo el día, o sea, casi que 12 horas fuera de la casa, donde está con un entrenador, donde está con sus profesores, donde están con compañeros mayores y menores que ellos. Claro, esa es la vida como tal, ¿verdad? Bien, otro mito que tenemos en el homeschool, no es que los papás tienen que ser profes. Entonces, entonces esta familia que te digo, la primera que me decía que yo era hippie, eh, me decía en algún momento, es que para ti es muy fácil porque tú eres profe. Y yo le decía, no, antes por eso es difícil para mí hacer homeschool. Porque hay algo en los que hacemos homeschool, los mentores bueno, muchas personas que hacen homeschool, lo primero que dicen es desescolariza. Desescolariza tu mente. Comprende que la educación no está en un aula, no está en unas sillas, no está en una tiza, no está en un computador, que la vida misma ya es educación y que me está desarrollando unos DBA, unos dispositivos básicos de aprendizaje, pero me está funcionando también desarrollando unas funciones ejecutivas en los niños. Y eso es básico para el aprendizaje, para la inteligencia emocional y para el desarrollo infantil. Esos son los pilares. Entonces yo le decía a ella, no, no por ser profe es fácil, antes es más difícil. No tener que dar órdenes, dirigir todo el tiempo, planear, poner el aula en mi casa, poner horarios, poner tiempo, salir a recreo, preparar una lonchera. No es fácil. No tienes que ser profe. Porque en el homeschool nosotros no estamos, y por eso es tan controversial este tema, nosotros no estamos reemplazando la docencia como tal, o el oficio del pedagogo o del maestro. Lejos. Eso es un mito también. En el homeschool, los papás son acompañantes, son promotores que acompañan los procesos de educación de sus hijos. Por eso aquí lo hacemos con neuroeducación. Venga, yo le digo a mis familias, conoce. Y toda la información que encuentras en mis redes sociales es sobre gimnasia cerebral, sobre ventanas de aprendizaje, sobre inteligencias múltiples, porque la propuesta es, ven, conoce, infórmate, ¿qué le está diciendo el cerebro de tu hijo? ¿De qué está preparado? ¿Sí? Ahora, el homeschooling es solo para familias cristianas o familias creyentes. Tampoco. Muchas familias que también por condiciones de flexibilización de horarios, familias que como yo tienen chicos con, no sé, alto rendimiento artístico, deportivo o matemático, eligen esta opción de educación. O familias porque sus hijos tienen una condición de discapacidad o presentan alguna neurodiversidad, ¿cierto?
también eligen esta opción de educación. Y ellos, obvio, no es como que yo hago homeschool y lo hago como yo quiera. Bueno, sí y no. O sea, tú eres libre de hacerlo así si quieres. Pero ahora tenemos cantidad de recursos digitales que tú ya puedes formarte y puedes tomar herramientas prácticas a nivel, en mi caso, de desarrollo infantil y a nivel de educación que te va a personar en estos procesos, ¿cierto? Incluso si tú exploras las páginas del Ministerio de Educación Nacional de Colombia y pones Colombia Aprende, derechos básicos del aprendizaje, ¡pum! Te bajan todas las cartillas, el MEN te baja todas las cartillas del grado tercero, cuarto, quinto hasta 11. Y hay muchas familias que hacen homeschool así, son súper, o sea, lo que te digo, el polo del homeschool que es súper estricto y que imita demasiado la escuela. Tú lo puedes hacer, ¿cierto? Funciona, hay familias que les puede funcionar y tal. Listo, vamos a seguir. Ay, profe, porque yo me puedo caer en un tema, pero bendito sea mi Dios. Usted me dice, por favor, 20 minutos antes, Kate, vaya avanzando para yo acelerar porque me voy Profe quedando en un Kate, tema. precisamente 20 minutos ¡Ay, para Cristo poder, bendito! para poder pasar al conversatorio, porque pues yo estoy fascinada. O sea, yo no sé cómo está el Listo. público, pero yo estoy fascinada y queremos conversar también, ¿no? No, Pero pues entonces eso, reflutamos. avanceme por Sí, favor sí, hasta donde dice sí. estimulación sensorial, porque yo hice una cantidad de contenido, igual esto nos va a quedar en el repositorio de la universidad y Bueno, están aquí mis lo de las redes sociales. inteligencias múlteples, conocemos un poquito Vamos más, a sí. avanzar hasta a la siguiente, es ahí, vamos a dejarla Bueno. ahí. Entonces, vamos a avanzar hasta ahí. Venga, yo cojo aquí mi relojito y lo digo así súper puntual. Bueno, entonces, ¿qué es la estimulación multisensorial? Las inteligencias múltiples, su mentor es Gartner, que en el 83 lo propuso. Amo a Gartner, lo amo. Yo creo que si tuviera posibilidad de conocerlo, iría y le daría un pico, pues, o sea, así, súper paisa, y yo soy así súper espontánea, porque el hombre me ayudó a comprender que realmente en la práctica no existe una sola inteligencia, sino una cantidad de acentos significativos que me desarrolla en la infancia. Entonces, Garner nos propone 8 inteligencias múltiples, que seguro por teoría o por investigación tú ya las conoces. Pero tenemos la musical, la corporal, la naturalista, lógica matemática visoespacial, lingüística, intra e interpersonal, ¿cierto? 8 inteligencias de Garner. Pero él publicó por allá en el 83, hace 42 años. Entonces, a partir de ahí, yo, desde la investigación y el homeschool, porque me encanta investigar, en mi programa de neuroeducación trabajo 2 inteligencias más que las características sociales que veo en Colombia, para lo que sucede a nivel de mundo que conozco y para lo que sucede en nuestra familia son fundamental, que tiene que ver con la inteligencia espiritual y la inteligencia digital. Pero las inteligencias múltiples las trabajo desde un enfoque de estimulación multisensorial, lo que les decía ahorita. No es como que aquí tengo la musicalidad y aquí tengo la lógico-matemática y acá tengo, entonces el niño coge un lápiz, lee y escribe, entonces aquí tengo la lingüística, pero entonces si construye legos o crea una obra de artes, aquí tengo la visoespacial. No, cerebro es una máquina que funciona en conjunto. ¿Listo? Ese es el enfoque. Si quieres, sigamos en la próxima, profe, y vamos a escuchar el testimonio de una familia que ya hace homeschooling con neuroeducación desde las inteligencias múltiples. Que acabamos de presentar la prueba estatal anual que nos exige el estado de la Florida por ser familias homeschooling. La prueba se llama WR85 o Wide Range Achievement Test, que es básicamente una prueba estandarizada en la cual se evalúa los logros académicos en las áreas de lectura, ortografía y matemáticas. Pues, Kate, más que sorprendidos, estamos gratos y confiados con los resultados que nos entrega ahora la psicopedagoga, puesto que fueron resultados altamente superior.
los resultados de la prueba. Y definitivamente, Kate, aquí podemos ver lo que ha sido las inteligencias múltiples para nosotros como familia que educamos en casa. Definitivamente este ha sido el precursor y el fundamento principal en la cual se ha valido la educación de nuestros niños, y podemos ver cómo se ha potencializado sus inteligencias, y también cómo hemos minimizado problemas de conducta, cómo se ha incrementado la autoestima en nuestros hijos, y también cómo hemos visto su desarrollo en habilidades para la cooperación, el liderazgo, y cómo se puede ver cómo se puede formar y vivenciar el interés y la dedicación por ciertas inteligencias múltiples. Listo, muy bien. Es una de las experiencias que nos ilustra el tema. Entonces, vamos con la siguiente imagen, porfa, profe. Entonces, la neuroeducación, ya les había mencionado, ¿cierto? Tiene sus inicios entre el 90 y el 2000, básicamente diferentes mentores, autores, pero pues yo traigo a colación tres, que no los vamos a desarrollar por cuestión de tiempo, pero sí quiero reafirmar las palabras de Francisco Mora. Francisco Mora es un mentor de España, neurocientífico, educador, y él menciona algo como muy lógico, pero que no, es decir, es lógico, pero no es tan lógico. Es decir, él dice, eh, enseñarle a los niños sin conocer su cerebro es tan ilógico, en palabras mías, tan ilógico como querer diseñar un guante para la mano y no saber cómo funciona o es una mano. O sea, el cerebro es la base del desarrollo infantil, del ser humano como tal. Y tenemos que conocer de cómo funciona el cerebro, cómo aprende el cerebro, cómo funcionan esos dispositivos básicos de aprendizaje, esas funciones ejecutivas, para entregarle contenido de valor a la infancia. Entonces eso a mí me desmonta procesos de planas, procesos de copias, procesos de repeticiones interminables, de talleres infinitos, de llenar cuadernos, de hacer guías interminables. A mí me lo desmonta. Y a mí me habla más de procesos en contexto, de exploración, de investigación, de desarrollar un pensamiento crítico, un pensamiento interpretativo, una comprensión lectora, una capacidad de argumentación. Por eso yo a mis familias que les entrego el método de Ludolees, que es un método que tienes gratis en nuestra página web, y ya al final te enseño dónde los encuentras, porque tengo varios recursos gratis en nuestra marca en educación. Yo le digo a mis familias, me van a linchar, pero así es. O sea, yo les digo, por favor, no los pongas a leer Nacho Lee. Por favor, ese librito de leíto, no, eso afecta los procesos de comprensión de lectura. El reto de las habilidades de comunicación de lectoescritura ni siquiera es decodificar las letras, ni siquiera. El reto de la lectura es la comprensión de lectura. ¿Por qué los pelados se tiran unos ICFES? Porque no hay procesos de comprensión de lectura. La escuela o las familias nos quedamos con unos procesos silábicos, con unos procesos básicos, y no potencio esos DBA, esos dispositivos básicos de aprendizaje que me favorecen desde la gamificación. Vamos con la próxima, profe. Vamos con las dos próximas y la siguiente, que me favorece desde la gamificación, la siguiente, ahí, eso. Desde la gamificación, el desarrollo, o sea, ya no lo decía Piaget y Vygotsky, grandes mentores de la pedagogía, del desarrollo infantil, del desarrollo social de la infancia. Ya no lo decían. El juego es la principal herramienta de aprendizaje en la infancia.
Lo que para el adulto es el trabajo, para los niños es el juego. Que en el juego yo exploro, investigo, manipulo, construyo, ta. Y el error hace parte del aprendizaje, es un proceso cotidiano. En la neuroeducación, el error no es el faltante, no es la falta de inteligencia, no es la carencia, no es el problema. Sí necesito para aprender repetir, pero es que es muy diferente repetir llenando cuadernos o guías interminables a repetir desde la comprensión, desde la automatización de una habilidad. O sea, mi hijo juega ajedrez y te puede hacer una partida en 5 minutos porque ya la tiene automatizada, lo ha jugado tanto, tiene las aperturas tan automatizadas que ni las piensa. Tú. Hay estilos del ajedrez y partidas que te pueden tomar 3 horas, que es el ajedrez pensado. Pero también tenemos otros estilos de ajedrez en donde los deportistas tienen que hacerlo en 10 minutos y esas partidas son locas. Los jugadores son puras funciones ejecutivas y de BA. Ahí, atención, memoria, percepción, resolución de problemas, toma de decisiones. Si usted no tomó la decisión de qué pieza mover en un tablero de ajedrez, perdió por tiempo. Y le pasa a mi hijo y le pasa a cualquier deportista, ¿verdad? Entonces, la gamificación es fundamental. La neuroeducación me dice, las conexiones neuronales, ese contexto lo que me da es un cableado en el cerebro, esa es la sinaptogénesis, eso es la neuroplasticidad. Cada experiencia, cada palabra, cada vínculo afectivo, cada palabra de afirmación, cada contacto físico, cada tiempo de calidad que tú le entregas a ese estudiante, a ese hijo, le está cableando el cerebro y le está diciendo a tu hijo o le está diciendo a tu estudiante, soy validado, soy nombrado, tengo inteligencia emocional, puedo sortear esta situación de abandono, o esta situación de abuso, o esta situación de bullying, o esta situación de matoneo, o esta situación de no sé qué. Yo te hablo mucho en contexto de familia porque es donde me muevo, pero eso lo puedes trasladar también a la escuela. Bien, la motivación intrínseca ya lo desarrollamos y la atención y la motivación también. Listo, profe, vamos 2 más. Y vamos a hablar entonces ya hemos venido desarrollando la neuroeducación, vamos a hablar de la gimnasia cerebral. Amo la gimnasia cerebral, les digo que la amo, la amo, la amo, la amo. La gimnasia cerebral, por eso les digo, la UDA a mí me sembró la inquietud, y la educación especial me sembró la inquietud por el cerebro. Pero es una máquina, un órgano vivo que tenemos los seres humanos súper potente. Y así como tú vas al gimnasio, que no lo hago yo, pero muchos de los que están aquí escuchándome irán al gimnasio. ¿Y tú a qué vas al gimnasio? Pues dicen que hacer cardio, que hacer no sé qué, que a tonificar o que a bajar de peso o a tener unas mejores condiciones de salud. O sea, tú ejercitas tu cuerpo físicamente para tener una mejor calidad de vida, básicamente. Lo mismo le sucede al cerebro. El cerebro es un órgano vivo, hermoso, en donde todos esos procesos de sinapsis, de conexiones neuronales, de neuroplasticidad, de aprendizaje, se da de una manera más sencilla, de una manera más efectiva, si yo ejercito mi cerebro. Lo ejercito. Entonces, la técnica que desde la investigación me ha llevado a desarrollar de una manera más efectiva el cerebro, a desarrollarlo es a través de la gimnasia cerebral, que cuando salí de la UDA me decían estimulación cognitiva. Entonces yo salí, empecé a hacer homeschool y empecé a entregarle a mis hijos pura estimulación cognitiva. Entonces me hice el supercurso de Forestein, le entregaba las cartillas, entonces ellos tenían que con fichas solucionar problemas, orientación espacial, orientación temporal, percepción visual, no sé qué, y desarrollamos todo el curso y no sé qué, y me encantaba, porque era una forma muy lúdica que tenían para desarrollar su gimnasia cerebral, pero entonces también me llegaba que el crucigrama, que el laberinto, que la sopa de letra, que el apareamiento de imágenes, todo eso es también una forma de gimnasia cerebral. Paul Denison en el 80 es el autor de la gimnasia cerebral, pero ojo, o sea, es muy hermoso, porque él trabaja también con discapacidad, o trabajaba con discapacidad en ese momento, y se empezó a preguntar, ¿cómo facilito el aprendizaje de estos muchachos? Lo mismo que ha sucedido
con otros autores. Entonces, él dice, venga, entonces entrenemos el cerebro, o sea, así como se ejercita el cuerpo, el cerebro también hay que ejercitarlo, entonces hagámoslo a través de la gimnasia cerebral. Pero él propone procesos inicialmente netamente corporales, ejercicios corporales motores gruesos, ¿cierto? De cruzar manos, cruzar pies, hacer movimientos con la cabeza, no sé qué, si sé más, ¿cierto? Pero eso fue en el 80. A partir de entonces, los pedagogos, los investigadores, los psicólogos, nos hemos dado cuenta que hay muchas formas de hacer gimnasia cerebral. Y yo a mis familias que hacen homeschool, es la primera herramienta que les entrego y les digo, vea, este es su pack de gimnasia cerebral, su hijo tiene 8 años de edad, le corresponde hacer este tipo de ejercicios para desarrollar su inteligencia, estimular de una manera multisensorial su inteligencia. Y antes, es como la preparación del cerebro, antes de ponerlo a operar números o de hacer comprensión de lectura o de hacer un experimento, de solucionar problemas, porque amo también los problemas, o hacer un mapa mental o no sé qué, antes de ese tema conceptual, vamos a hacer gimnasia cerebral, porque es la forma como el cerebro de tu hijo va a aprender más fácil eso conceptual que tú le estás explicando. Dentro de las inteligencias múltiples, yo hablo de unas inteligencias blandas y unas inteligencias duras. Esas son percepciones mías que he construido en el camino. Eso no lo vas a encontrar en la internet, ni siquiera en mi página web, pero prontamente estará. Pero básicamente es eso, ¿cierto? Entonces las inteligencias duras son las que son más conceptuales, ¿verdad? Que es la lingüística y la matemática. Y las inteligencias blandas son las demás que se trabajan de una manera más orgánica, desde la práctica, desde la relación con el otro, donde se maneja de una manera muy especial todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional que propone Goleman, recogiendo lo que propone Gardner con intrapersonal e interpersonal, ¿cierto? Qué pena, yo sé que quizás son muchos conceptos, pero es que ya la profe me dijo que son 20 minutos y me quedan 5, entonces, bueno, ustedes ya van investigando. Profe, vamos con dos imágenes más y vamos a escuchar el siguiente testimonio para ir cerrando. Hola, mi nombre es Juliana Gutiérrez. Somos una familia homeschooling desde el 2023. Tenemos 2 hijos, Juan José de 7 años y Ana Sofía de 4. Desde que comenzamos el proyecto de educar a nuestros hijos en casa, las inteligencias múltiples es la metodología que nos ha permitido hacer que la educación sea una experiencia con propósitos integrales. Antes veíamos el juego como un momento simple de entretenimiento para nuestros hijos, pero hoy el juego dejó de ser ese momento simple de distracción por momentos intencionales, exploratorios, creativos y sobre todo en mi caso, que es muy importante, autónomos. Entender que un juego de roles con las muñecas estimula su inteligencia lingüística, su motricidad, su creatividad, que la cocina es el mejor laboratorio de la casa, armar una pista de carros, unos legos que les encanta es la puerta a la visoespacialidad, pura gimnasia cerebral, toda la integralidad del programa de inteligencias múltiples que Kate Bedoya nos ha ofrecido hace que nuestra vida se vuelva más intencional y sobre todo que el homeschooling, más que una manera de educar, sea una manera de vivir y acompañar el sano crecimiento del cerebro de nuestros hijos, haciendo muy consciente esta última parte, que es lo que hoy en día tristemente más se afecta. Entonces, mi Kate, muchas gracias, porque de verdad que este programa ha hecho que el proceso sea muy llevadero y sea parte de nuestra vida y no una adición a nuestra vida. Listo, vamos con la siguiente. Y esas palabras de esta mamá colombiana, que tiene 2 hermosas criaturas, ahí la acabaron de ver, chiquitos de 4 y 7 años de edad, me habla y me dice mucho lo que dicen los sacerdotes cuando vamos a la Eucaristía. Muchos sacerdotes dicen, o bueno, los he escuchado en algunos que dicen, eh, vas a empezar a vivir, vas a empezar a ser real o a vivir o a materializar todo lo que tienes hoy, todo lo que recibiste hoy en la Eucaristía. Entonces, básicamente, la educación se desarrolla, si lo hablamos en términos de escuela, la educación se desarrolla y se materializa de puertas para afuera de la escuela o de puertas para afuera de la casa.
Esa es la educación. La educación es lo que te digo, esa contextualización del cotidiano, en donde esa relación con el chico, con el niño, ya le está dando a él una información que le está caracterizando desde la epigenética. Recuerda que la epigenética es las condiciones del ambiente que influyen en mi desarrollo infantil, que el sueño, que la alimentación, que las palabras de afirmación, que el vínculo afectivo seguro, en fin, ¿cierto? Entonces todo eso me construye. Bien, entonces ya el tema sería cómo lo hago, ¿cierto? O sea, cómo hacemos el homeschooling con neuroeducación. Entonces, esta información la puedes ampliar en mi página web, no lo voy a profundizar, en aras de que ya se nos acabó el tiempo, en la página, en mis redes sociales estoy como kate.edo, ya te invito a que me sigas y que de ahí veas como contenido de educación en neuroeducación. Y en mi página web, katebedoya.com, ahí encuentras todo lo que es el programa de neuroeducación. Básicamente son 3 etapas. Un legado de la educación especial, que es la posibilidad de etapa 1, que es la posibilidad de hacer evaluaciones psicopedagógicas, por la experiencia que ya te mencioné como docente de apoyo. Una etapa número 2, que es un curso online que hice con una gran publicista amiga, que creo que por ahí está conectadita, sobre inteligencias múltiples. Es una formación a los padres sobre inteligencias múltiples y no verla como un neuromito, sino como una estrategia de estimulación multisensorial, que ya hablamos de eso. Y una estrategia número 3 es un recurso digital que yo diseño personalizado sobre, podemos ir avanzando así como con despacio, las 3 siguientes, para que ellos vayan solo visualizando eso. Y ya lo vamos avanzando. 3 más. Este es el curso y el pack de la triada son 3 herramientas digitales en donde yo te soluciono cómo planear tu homeschool sin ser escuelero. Vamos a dejarlo ahí. ¿Cómo planeamos el homeschool sin ser netamente escuela? ¿Cómo desarrollar tu homeschool desde la neuroeducación? Y cómo eh, verificar el progreso de tus hijos. ¿Listo? Ahí, vamos a dejarlo ahí. Entonces, tenemos en mi página web, tenemos unos recursos libres que tú puedes buscar, ahí lo tienes, katebedoya.com, en el menú recursos libres, hay una cantidad de contenido de valor de alta calidad, investigado, actualizado, trabajado, que te va a personar a ti como adulto, como mamá, como estudiante, como profe en procesos de neuroeducación, ¿cierto? Obviamente está dirigido para quién, pues para familias homeschool, porque es a lo que nos dedicamos en aprendizaje consentido. Nuestra red tiene asesora procesos en Ecuador, en Chile, en Argentina y en Colombia de forma más masiva, ¿sí? Pero es una red disponible gracias a la pandemia de forma digital. Entonces, ahí en mi página web, tan pronto la abres, katebedoya.com, tienes la posibilidad de ingresar a la red internacional, que ahí tienes el link directo para ingresar. Y en el recursos, el menú de recursos libres, encuentras mucho contenido de valor sobre el método flexible LudoLes, que es el método de neuroeducación que diseñé para iniciar procesos de lectoescritura, sobre inteligencias múltiples, sobre motricidad fina, que es previo para los procesos de escritura, y el último que lancé es el último que ves en pantallas, que son hábitos y ritmos en el homeschool. Ay, no, ya me pasé, un minutico, no, ya dejé así. Siguiente, profe, y Bueno, ya mío le sí, pague. vamos a dejar así, porque vamos a dar paso. A ver, quiero decirte, profe Catherine, egresada Catherine, licenciada en educación especial Catherine, que lo que yo he escuchado me ha removido mucho ciertos mitos, ciertas preconcepciones y me ha ampliado, porque soy una profesora, de pronto no lo dije, yo soy Jacqueline Duarte, profesora vinculada a la Universidad de Antioquia, al Departamento de Educación Infantil, soy fonoaudióloga además. Tengo un doctorado en Ciencias Sociales y Humanas y lo digo es porque el transitar por esa formación entre la fonoaudiología, el magíster en desarrollo educativo y el doctorado nos permite reconocer la transdisciplinaridad, reconocer que el asunto de lo pedagógico y lo educativo no pasa por una ciencia en particular o por una disciplina, sino por la construcción de vasos comunicantes de esas disciplinas y saber para dónde vamos. Yo quiero hacerte un especial reconocimiento antes de dar paso a esta conversación por varias razones. La primera, por llevar
ese saber, esa fundamentación y esa formación que tuviste en la Universidad de Antioquia, llevarla a un lugar distinto, hacerla ver desde un lugar distinto, desafiante para ti, desafiante no solamente para tu propia historia en la educación de tus hijos, sino algo que hemos tratado de seguirle también, o que le vamos a seguir el camino a nuestros egresados, es la capacidad de qué hacer con lo que sabemos. Y tú has hecho un trabajo de emprendimiento, si lo podremos llamar así, si me lo permite llamar así. Claro que Es un sí. trabajo de responsabilidad también educativa con los otros, un trabajo de justicia social, de democratizar elementos que posiblemente nosotros en la universidad no lo trabajamos con ustedes. Nosotros creemos que estamos en deuda, y cuando conocemos una experiencia como la tuya, Catherine, estamos diciendo, ¿y nosotros trabajamos emprendimiento educativo? O sea, ¿cómo hacemos que el saber, un saber, por ejemplo, que has trabajado por las ciencias cognitivas, los asuntos cognitivos, cuando decía Feuerstein, yo me acordaba la época que trabajamos con Feuerstein hace mucho tiempo. Cuando trabajaste, cuando dices Gardner, y nosotros nos quedamos con Gardner y lo pasamos, y hace parte como el paisaje para muchos estudiantes, para muchos egresados. Pero resulta que le has encontrado tú el punto central, y de ahí has conectado con los asuntos culturales, con los asuntos socioculturales, porque es la relación cognición sociocultural, eh, los asuntos de la cognición y la ética y la política, los asuntos de un sujeto que se le respeta. Es un sujeto que se le respeta, a un sujeto aprendiz, a un infante, a un niño, a una niña que se le respeta, se le reconoce realmente. Entonces, aquí hay muchos elementos supremamente importantes. Mira que empezamos 45 y en este momento estamos conectados 45 y pasamos por 52 también. Pero yo quisiera retomar para iniciar la conversación algunos de los comentarios que nos ha hecho las personas que estamos aquí conectados. Primero voy a leer algunos y ya decidimos después si Sí, nos vamos a responder de preguntitas, abril, ¿no es claro, cierto? Claro. por supuesto. Aquí hay me alegra mucho esto de la profesora Lenis, que nos dice, estoy con mis estudiantes del curso de métodos de trabajo con familia y comunidad. Hay una inquietud común. ¿Cómo es el Ujú, proceso de certificación? Entonces claro ya que, tenemos esta primera pregunta. listo. Vamos a responderla así súper puntual. Profe Lenis, eh, mm, la protagonista que yo esté aquí. La vida nos unió en algún momento y aquí estamos. Bien, decíamos en un principio, es legal en Colombia, ¿cierto? Y de forma implícita estamos avalados entonces. Decreto 2832 del 2005 es el decreto de validación grado por grado que nos regala la Constitución Colombia, ¿verdad? Entonces, ese decreto grado por grado, decreto de validación grado por grado, nos está diciendo que los homeschoolers, bueno, yo voy a aclarar algo. Yo nunca he certificado, mis hijos ya están próximos tienen pues 13 y 15 años. Nosotros como familia elegimos apuntarle un ICFES y ya lo vamos a profundizar. ¿Listo? O sea, tú lo puedes hacer de muchas formas. Si quieres validar grado por grado, es decir, quinto grado que me valide primaria y a partir de ahí sexto grado, séptimo grado, octavo grado y seguir haciendo homeschool, lo puedes hacer por el decreto 2832 del 2005. Los niños o los adolescentes en este caso presentan una prueba de saber, básicamente, y si la pasan, chuleado. Grado sexto, grado octavo de la institución educativa Pepito Pérez. Eso es, y es un proceso fácil. ¿Qué tienes que hacer? Dirigirte a Secretaría de Educación. Generalmente ellos ya destinan una institución pública de alta con unos estándares y unos requisitos y se puede hacer. Y lo han hecho varias familias y funciona. Bien, y nosotros le estamos apuntando al decreto 299 del 2009, que es la posibilidad de validar el bachillerato en un solo examen, es decir, presentar un ICFES. El ICFES lo puede presentar cualquier persona natural. En Colombia, aquí puede estar un poco desactualizada, igual nos podemos ir, pues nos quedamos ahí como con la inquietud de actualizarlo. En Colombia, a los 18 años, cualquier persona natural puede presentar ICFES y con eso ya tienes un título de bachiller y la posibilidad de ingresar a una educación superior. Listo, a eso le estamos apuntando. O sea que lo podemos hacer, sí, claro, en Colombia lo podemos hacer.
¿Listo? Bueno, entonces tenemos aquí también, Disculpa, decreto 99 de 2009. Decreto 299 del 2009. 299 del 2009, que es el decreto para validar bachillerato en un solo examen, que es el ICFES. muy bien, muchas Bienvenida, gracias. Maritza. Bueno, tenemos aquí un comentario que se te vuelve un poco también esa necesidad de información. Dice, buenas noches, profe, lo dice Jenny Alexandra Mazo. Buenas noches, profesora Katy. Muy interesante el espacio que nos ofrece con una mirada de educación desde otras perspectivas. Qué rico sería que nos pudiera proporcionar información sobre el método de lectura que ha implementado con los estudiantes y que ha resultado muy apropiado. Listo, ya sabes entonces que en la página web catedoya.com, en el menú donde dice recursos libres, tienes el listado, son como, creo que tenemos como 7 recursos libres en formato de podcast, donde te cuento toda mi experiencia, cómo logré desescolarizar mi mente y incursionar en el homeschooling. Tenemos el método flexible Ludolez, ahí lo encuentras. Tenemos ebooks digitales, infografías interactivas. Entonces ahí simplemente si quieres indagar por Ludolez, te quedas en la opción donde dice artículo, cómo enséñale a leer y a escribir a tu hijo. Se llama así, y es un ebook y es de acceso gratis. O sea, por mucho si te pide algún link, es un correo electrónico, pero es absolutamente libre porque también pues, es un propósito desde la vocación que Dios ha sembrado en nuestro corazón. ¿Listo? Bueno, Ah, gracias, bueno, y profe. una cuña, profe. Dale. El método tiene plantillas descargables. Son las Ujú. plantillas que yo usé con mi hijo hace 10 años más. Y ahí están para que las imprimas y las uses. O sea, no tienes que diseñar la plantilla. Y adicional, hay una actualización del método con las familias de que ya lo venimos haciendo. Entonces hay unas plantillas nuevas también súper bien desarrolladas por una diseñadora gráfica de Colombia. Entonces, ese material está súper disponible para que lo trabajemos de una vez con las comunidades. Y me Gracias, cuentan y me profesora. escriben. Eso es generosidad y creo que estás haciendo también eh, visible lo que es formarse en una universidad pública. En una universidad pública, esa concepción de dar al otro, de la generosidad con el conocimiento es súper importante. Y eso no niega tampoco otras dimensiones de las que tú haces con el conocimiento. Aquí voy a leerte un comentario de Gustavo Alonso Agudelo. Dice, es una gran alternativa que habrá que tener en cuenta, pues ayuda mucho a la integración familiar y ayuda a la socialización interfamiliar. No sé si quieres hacer algún comentario respecto a esta anotación, porque Gracias, en tus Gustavo. Sí, conferencias lo dejaste muy claro. Y hay sí. una pregunta, alguien está preguntando que si vamos a hacer la grabación, vamos a hacer la grabación. Sí, pero todavía no. Cuando digo Sí, sí, pero pero no. todavía, sí, no, sí, pero todavía no es ¿por qué? Porque nosotros queremos que las grabaciones estén al final del ciclo. No las vamos a poner a lo largo del ciclo de las 4 conferencias, porque queremos promover esta conversación, queremos promover este espacio sincrónico, un espacio donde estemos aquí todos conectados. Además, por otra razón, es que nosotros hemos concebido que esta conversación con los egresados también merece ese reconocimiento que dentro de la tradición de la cultura académica son los certificados de lo que te acaban de hablar. Este ciclo de conferencias va a otorgar certificados a aquellas personas que se conecten mínimo a 3. Si se conectan a 2, no. Si se conectan a 3, sí. Si se conectan a 4, con mayor razón. Entonces, esas certificaciones, por lo tanto, las grabaciones no van a estar ahorita, estarán en noviembre. En noviembre, ¿dónde se van a alojar? En un espacio del portal de la facultad que dice extensión, y ustedes le dan clic en extensión y va a estar egresados. Ahí van a estar las grabaciones. Y aquí hay una de Beatriz Yepes, hay un comentario que es interesante. Dice, de acuerdo con su propuesta para homeschooling y para la escuela tradicional, impera la necesidad de formación en educación emocional y neuroeducación para comprender mejor todos los procesos de nuestros hijos estudiantes con el fin de ayudarles a gestionar mejor sus emociones, a relacionarse y aprender. Muchas gracias por todos sus valiosos aportes. Entonces, este asunto de lo socioemocional Total. nos ha quedado supremamente claro y ahora con la nueva ley
2428, creo que es la del 19 de julio del año pasado, sobre la Ley de Educación Socioemocional, pues esto ya no quedó al libre albedrío. Sabemos que la educación socioemocional exige a todas las instituciones de la básica, primaria, de preescolar y de la media, que tienen que trabajar. Tenemos una tarea muy importante con la educación, empieza a priorizar más en la formación del Estado desde su ser que desde el alcance de los contenidos que en muchas ocasiones no tiene conexión con la cotidianidad. Información de mucho valor. Bueno, yo quisiera hacerte una pregunta. Resulta, profesora Kate, bueno, aquí hay una pregunta, ¿no? No está, dice, en el caso de los niños neurodivergentes, ¿cómo es la certificación o cómo se valida? Mi hija actualmente está en proceso de inclusión en colegio público y tiene una educación flexibilizada porque tiene una discapacidad intelectual. ¿Cómo sería Ujú. eso? Es igual, o sea, es igual. eh, Te estoy hablando desde, como desde el saber, más no desde casos puntuales que he acompañado, ¿cierto? Los procesos que yo acompaño de familias con chicos con neurodivergencias y en su efecto también con chicos en situación de discapacidad, ellos hacen su homeschool libre a nivel de hogar y ya piensan también al final certificar o validar en Secretaría de Educación. Pero yo realmente no pienso en mi desconocimiento que cambie la ruta. ¿Cuál es la ruta? Tú debes de ir a Secretaría de Educación. Bueno, me dices que está en una institución educativa con horario flexible, ¿cierto? Entonces ya el colegio te está dando el certificado. En caso de que tú quieras hacer homeschool, se iniciaría el proceso de homeschool. Tú vas a tu Secretaría de Educación de tu municipio y con toda la reglamentación y hay muchos condensados en homeschool, donde tú dices, con las leyes que te compartí y demás, dices, mira, estoy ejerciendo mi derecho a educación para mis hijos, lo estamos haciendo en modalidad de educación sin escuela y quiero certificar, recuerda, el grado quinto o el grado sexto, séptimo, octavo, noveno. Kate, ¿por qué no me puedes preguntar, ¿y por qué no anteriores a quinto? Porque con el grado quinto ya me valía toda la primaria, ¿cierto? Y así lo dispuso la ley. Entonces, a partir de ahí, todos los grados escolares. Entonces, pasa el mismo proceso. Ellos te tienen que dar una institución pública que tenga unos criterios de alto rendimiento y de calidad en educación pública y ya citan a tu muchacho. Ahora, si tenemos diagnóstico neurológico, adjuntas papelería clínica neuropsicológica que hablen del proceso de, creo que me decías que era como discapacidad cognitiva, ¿no? Profe Sí, Jacqueline, ¿cierto? no, cognitiva. Sí, Ah, intelectual, listo. exacto, Entonces, cognitiva. intelectual. Entonces, yo lo que hago es también, con base pues a la cartica como de solicitud, anexo como todo el soporte clínico y neurológico, y ya ellos lo que hacen es hacer una apuesta de una prueba saber flexible, que tiene que ser inclusiva, donde tiene que, con seguridad, desarrollar, hacerlo súper sintético para tu muchacho o con unos apoyos y unas adecuaciones. En mi tiempo le llamábamos adecuaciones curriculares, pues Ujú. ahora se le llama el PR, ¿cierto? O unas facilidades de participación de tu muchacho, pero por ley tienes todas las posibilidades de hacerlo porque hay que garantizar ese derecho a la inclusión. Bueno, quisiera también leer esta anotación de Gustavo Alonso que nos dice, yo validé toda la secundaria año por año, terminé con la media vocacional y tiene sus ventajas. Ahora estoy en la U, me ha ayudado mucho eso, ser autodidacta, obviamente. Sí, me encanta, Sí, me el encanta. gimnasio cerebral es recomendable comenzarlo con lentitud para, perdón que aquí no alcanzo a leer, para progresivamente el cerebro adquiera una velocidad que también es progresiva, como suele suceder con muchas actividades deportivas laborales. Y esto aplica para todos los frentes de aprendizaje cognitivo, no necesariamente es así. Pues ahí hay unos interrogantes, pero creo que no son preguntas, sino afirmaciones. Ok. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por tu comentario. Lo que te quería preguntar, profe Kate, es esta situación. Nosotros nos hemos dado cuenta por el seguimiento que le hemos hecho a los egresados en que los asuntos de la convivencia, los asuntos que tienen que ver con las relaciones, con las competencias socioemocionales, los desbordan. Y pareciera que aquí vamos encontrando más fortaleza.
sienten los profesores que los saberes disciplinares son más fuertes en los saberes disciplinares. Ahora yo te hago, te hago la pregunta de lo contrario acá en esta experiencia. Parece, por lo que vemos muy claramente, es que eso que de lo que adolecemos en la escuela, aquí está muy fuerte. Pero mi pregunta es por los saberes disciplinares de eso que los profesores se sienten muy fuertes en la escuela, por el desarrollo del pensamiento científico en el niño, qué pasa con las matemáticas, qué pasa con el componente de las ciencias sociales, no porque estemos sectorizados, sino cómo hacemos para que esas categorías, esos conceptos, cómo los trabajan. Claro que sí. De hecho, ahí en la presentación, cuando hablamos de mitos versus realidades, uno de los mitos del homeschool es los niños están atrasados con respecto a la Ah, educación sí. formal o al sistema de educación tradicional, ¿cierto? Mito, totalmente mito, porque, y si volvemos a escuchar el primer testimonio, es una familia de Florida, Estados Unidos. Ellos en Estados Unidos, el homeschool está más regulado. ¿En qué sentido? En que las familias homeschool deben de presentar un examen, los niños deben de presentar un examen anual con el Estado y a partir de ese examen se les valida la posibilidad de continuar en el homeschool o decirle, usted no está haciendo nada en la casa, váyase para la educación formal porque se están vulnerando los derechos de la infancia. O sea, es un tema muy teso pues para las familias que hacen homeschool. Esta familia, el primer testimonio, lleva 2 años presentando el examen. Sus hijos son pequeños. Actualmente tienen 7 y 9 años de edad, la niña mayor. Y siempre que los evalúa el funcionario público del estado, del condado, encuentran que los niños tienen un rendimiento académico 2 grados por encima de la educación tradicional. Es decir, estamos hablando de un niño de 7 años que tendría conceptos de segundo grado de primaria y con la evaluación que le hacen, ella lo decía en el testimonio, la evaluación de ortografía, de comprensión de lectura y de matemáticas, que son lo que yo llamo inteligencias duras, que tiene que ver todo con la inteligencia lógica matemática, en palabras de Gardner, y la inteligencia lingüística. Entonces evalúan y se dan cuenta que este muchacho no solamente me da contenidos de segundo grado, sino que ya me está dando contenidos de 4.º grado. Y lo mismo pasa con su hermana. A ella le están evaluando conceptos de 4.º grado y ya tiene conceptos muy superiores a 5.º grado, ¿cierto? Y ya pasaron en 2 años consecutivos, 2025 y 2024. Entonces, la posibilidad de flexibilizar el aprendizaje y de desarrollar esa motivación intrínseca desde la investigación, desde la ciencia, desde la exploración, desde la lógica matemática, es la posibilidad de que los chicos, y me encantó esa palabra de Gustavo cuando decía, soy autodidacta. Yo creo que por eso no le aposté más a la educación formal, porque el homeschool te regala trabajar algo que llamamos aprendizaje autónomo. Y eso lo podemos hacer, el cerebro está capacitado para hacerlo. Y el aprendizaje autónomo me da la disciplina, me da la gestión, me da la investigación, me da el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo, el pensamiento argumentativo, para datearme. Ahora todo lo hacemos con un clic. De hecho, estamos conectados y dando este contenido con un solo clic, ¿cierto? La información la tenemos. Esto es una maravilla. Claro, tiene sus ventajas y sus pros y sus contras y es tema de cortar para otros espacios. Pero con un clic, ya los niños tienen toda la información que necesitan, ¿cierto? ¿Cuál es la responsabilidad del adulto, del papá, del educador? Acompañe. Y más por el tema de la digitalidad, ¿cierto? Acompañe. Proponga, enriquezca, como decía Charles Mason, enriquezca el proceso de aprendizaje. Y cierro con esto, profe, para que sigamos con otro comentario. Reggio Emilia, Luris Malaguzzi fue un pedagogo que en la Segunda Guerra Mundial, como en el 42, algo así, desarrolló la propuesta de Reggio Emilia. Gardner bebe mucho de Reggio Emilia, es una cosa maravillosa, o sea, a mí me encanta, me encanta. ¿A qué voy? Que Reggio Emilia menciona que el entorno es el tercer maestro. Eso se lo digo a mis familias todo el tiempo. Si tienes un ambiente enriquecido en casa, desde las artes, la música, la literatura, la investigación, la lógica matemática, la literatura tal, ese ambiente te va a proveer motivación intrínseca y esa motivación intrínseca en tu niño
te va a favorecer capacidad de aprendizaje. Necesitamos familias, y si estamos hablando de escuela, necesitamos entornos escolares enriquecedores, definitivamente, que provoquen. Y ese es como el llamado. Sé que se está haciendo, a nivel de Colombia se está haciendo. Hay muchas propuestas ya de educación. Claro, el homeschool no es para todas las familias, pero también lo digo, la escuela no es para todas las familias. Hay familias que ya decimos, podemos hacerlo diferente y nos queremos, o sea, queremos intentarlo y queremos abrir caminos. Entonces, bueno, la idea es jugar como con eso. Sí, y efectivamente mantener el derecho a la educación de Total. diversas maneras. Bueno, quisiera darle la palabra a alguna persona que quiera expresar su comentario, sus preguntas. Si lo quieren hacer, pues levantamos la manito en el icono de reacciones. No sé si hay alguien más que quiera decirlo. Bueno, profe, yo creo que en este momento ya podemos dar por finalizada esta sesión. Creo que hemos abierto, inaugurado este ciclo de conferencias de una manera muy exitosa, de una manera donde podemos conjugar el saber que una universidad se propone reflexionar, pero con lo que un sujeto es capaz de potenciar. A mí me encantó esa frase que tú dijiste, el genoma propone y la crianza dispone. Yo no El la había genoma humano escuchado. propone, no es Sí, el mía. genoma Yo humano puse ahí propone y la anónimo. crianza dispone. Sí, Entonces, me ahí es cuando encanta. decíamos un poco, sobre todo, ¿te acuerdas que después de los años 80, primero era una mirada muy biologista de la educación, ¿no? Y muy psicologista, pero después viene una mirada más sociocultural, pero resulta que nos pasamos totalmente hacia lo sociocultural y empezamos a satanizar Esperamos. todo lo que tenía que ver con neuroeducación y neurociencias. Y creo que es un error garrafal nosotros creer que eso pasa así. Y alguien de los estudiantes me decía, profe, 80-20, 80 la genética, 80 lo que trae el sujeto, perdón, 20 lo que trae el sujeto y 80 lo cultural. Yo le dije, lo que sí es verdad es que la creación de los ambientes de aprendizaje es definitivo, o sea, es mucho más determinante que las condiciones neurobiológicas o neuropsicológicas, pero sin lo uno tampoco podemos funcionar con lo otro. Entonces me parece que lo que tú dices es que está en nuestras manos. En nuestras manos está sobre todo esa creación de ambientes de aprendizaje, eso que le sea posible. Entonces, profesora Catherine, a mí me encanta que hayamos abierto este ciclo de esa manera, en nombre de la comisión que nos hemos encargado este trabajo, la profesora Leni, la profesora Adriana Serna que está aquí y todo el equipo de la facultad que está muy decidido a fortalecer este vínculo con los egresados. Muchísimas gracias. A todas las personas que se unieron, los esperamos en la próxima charla.